Hola chicos de grado noveno, vamos con el segundo tema del día de hoy. Texto expositivo, artículo divulgativo. Entonces vamos a empezar a trazar en una hoja doble las márgenes y vamos a escribir el título. Texto expositivo, artículo divulgativo. Ahora vamos a echarle los colores y adornar nuestro letrero. Estos tipos de textos son conocidos como informativos en el ámbito escolar.
Existen unas etapas de las escrituras para hacer una buena exposición o un artículo divulgativo. Entonces tenemos primero, vamos a escribir etapas de la escritura. Primero, planeación. Antes de la escritura tenemos determinar el tema. Entonces, ¿cuál sería el tema de esta exposición? Recopilar información. Información. Entonces, buscar información para hacer una buena exposición. Organizar la información. Ya con la recopilación vamos a organizar la información. Primero se escoge el tema, luego se recopila la información y luego se organiza para hacer una buena exposición. Segundo, la textualización. Textualización. Redacción de un primer borrador. Entonces aquí ya con todos estos datos recogidos acá en la primera parte, se hace una redacción en borrador. Aquí es muy importante utilizar los diccionarios, enciclopedias para mirar la ortografía y sinónimos para que no se repitan las palabras. Y tercero, la revisión. Revisar el texto que hizo, valorar y evaluar, es decir, recoger nuevas ideas. Entonces ya al mirar la redacción que hizo en primer borrador, se revisa, se valora y se evalúa y si hay necesidad de recoger nuevas ideas o cambiar algunas cosas que no sirven en el texto expositivo. Entonces, teniendo las etapas de la escritura, podemos decir que los textos expositivos es la de transmitir información con ejemplos y analogías. Transmitir información
con ejemplos y analogías. Entonces, toda esa información que se encuentra en enciclopedias, en los libros o que está recuperando, las toma, busca ejemplos, busca analogías o que sea compara con otros textos, esos términos o ese tema que van a exponer. Los textos expositivos o el artículo divulgativo tienen una estructura: introducción, desarrollo y conclusión. Introducción presenta el tema, o sea, se dice de qué se va a hablar o de qué se va a exponer. Luego hay un desarrollo, se expone uno a uno los argumentos que el autor quiere exponer de manera ordenada y coherente. Por último, la conclusión, parte final del texto. Puede aparecer el breve resumen de los puntos tratados en el desarrollo. Entonces aquí ya viene un breve resumen de lo que se habló aquí en este desarrollo. En estos textos expositivos o artículos divulgativos aparece en todas las ciencias, tanto en matemáticas, física, español, sociales, religión, etc. Ahora vamos a ver las características de estos textos expositivos. Predominan las oraciones enunciativas, es decir, que son oraciones que nosotros estamos diciendo tanto afirmativas como negativas. Por ejemplo, Carlos nada todos los días. Carlos no nada todos los días. Esas son oraciones enunciativas. Podemos ir colocando una imagen sobre esa oración o de cada característica de estos textos expositivos. Se utiliza en la tercera persona. Entonces estamos utilizando él o ella. Como por ejemplo, Ella canta muy bien. Él baila reggaetón. Entonces está utilizando en tercera persona. otro ejemplo, Está presente en todas las ciencias. Entonces ahí se está hablando en tercera persona. Y modo indicativo. ¿Por qué modo indicativo? Que es concreto y real. Ella canta muy bien, es concreto y real. María canta muy bien, es concreto y real porque María canta. El registro es formal. Se emplea con gran cantidad el término técnicos o científicos, o sea, los tecnicidios. ¿Qué quiere decir tecnicidio? Que hay palabras que se utilizan en el ámbito de cada ciencia y que muchos de nosotros no conocemos, pero es necesario colocarlos en un texto expositivo.
Voy a colocarlo aquí con azul, tecnicidios. Que son las palabras que se utilizan en diferentes ciencias y que muchos de nosotros no los conocemos o son usos de cada ciencia, como en la medicina, patología. Entonces son términos de la medicina. No se utilizan expresiones subjetivas. ¿Qué quiere decir subjetivas? No se utilizan las palabras de creo, pienso, sino lo que es, no está dando su opinión, sino está diciendo lo que es ese tema que se está hablando. Por ejemplo, creo que el gato no toma leche. Esa palabra creo no se utiliza. Entonces, estas son 4 características del texto expositivo. Vamos a hacerle aquí lo que estamos haciendo. Con esto hemos terminado lo que es los textos expositivos, artículo divulgativo. Vamos con la guía número 2 de este tema. Después de haber conocido que es un texto expositivo, el artículo divulgativo, vamos con la guía número 2. Nos dice la pregunta, ¿de qué manera la producción textual le posibilita al estudiante apropiarse de la realidad contextual de una forma imparcial? Objetivo, reconoce la estructura de un texto expositivo e identifica la intencionalidad de su autor. Este tipo de texto es conocido como informativo en el ámbito escolar. La función primordial del texto informativo es la de transmitir información, pero no solo se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías. Está presente en todas las ciencias, tanto en las físico-matemáticas y las biológicas, como en las sociales, ya que el objetivo central de la ciencia es proporcionar explicaciones a los fenómenos característicos de cada uno de sus dominios. En esta guía explicaremos la intencionalidad del autor a través de un texto expositivo. Entonces, texto expositivo. Lea el siguiente texto. Brasil. Brasil, República Federal de Brasil, da nombre a un país situado en América del Sur, concretamente en la zona más oriental del continente. Además, es el país de América Latina con una mayor extensión ya que cuenta con una superficie aproximadamente de unos 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces aquí está dando una introducción de este texto expositivo. Nos está diciendo el tema que se va a hablar. Principalmente, el país está comprendido entre los trópicos, por lo que no se producen grandes variaciones climáticas durante las 4 estaciones del año. La selva amazónica cubre 3,6 millones de kilómetros cuadrados de su territorio. Gracias a esto y a su clima, se puede decir que Brasil es el país con más flora y fauna del mundo. En cuanto a su población, el país está poblado por unos 192 millones de habitantes, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IBGE.
A pesar de ser el quinto país más poblado del mundo, Brasil presenta un bajo índice de densidad de población. Gran parte de su población se encuentra a lo largo de la costa. Entonces aquí ya encontramos el desarrollo. Entonces ya se explica más el tema de la introducción. Por último, hay que decir que se trata del único país suramericano de habla portuguesa. Esto se debe a su colonización con respecto a su religión. La que tiene más adeptos es la religión católica. Y en este párrafo se está mostrando la conclusión del texto expositivo sobre Brasil. ¿Cuál es el tema de la lectura? Información sobre el país de Brasil. La lectura está dando una narración, no porque nos está contando un hecho o una sucesión de algún personaje o algunos personajes. Una información, sí, porque nos está dando la información sobre el país de Brasil. En esta lectura hay una conclusión, escríbala. Entonces aquí tenemos la conclusión. Por último, hay que decir que se trata del único país sudamericano que habla portuguesa. Esto se debe a su colonización. Con respecto a su religión, la que tiene más adeptos es la religión católica. 3. Colorea el cuadro que corresponde a un artículo divulgativo. Dice las ventajas del uso de la computadora. Entonces aquí no nos están dando una información, sino nos están diciendo cuáles son las ventajas del uso de la computadora. Entonces este es más un texto argumentativo. Esto es un texto o un guión de una obra de teatro. Por lo tanto, no es un texto expositivo o artículo divulgativo. Aquí nos están dando unas tablas con unos datos. Tampoco es un texto expositivo, es un texto discontinuo. Y aquí nos hablan sobre el aguacate. Entonces este sí es. 4. ¿Por qué cree que el texto que acaba de colorear es un texto expositivo, artículo divulgativo? Porque nos está dando información sobre el aguacate. Características de los textos expositivos. Lea las características de los textos expositivos. Predominan las oraciones enunciativas, lo que acabamos de decir en el tutorial. Se utiliza la tercera persona. Los verbos de las ideas principales se conjugan en modo indicativo. El registro es formal, se emplea en gran cantidad de términos técnicos o científicos. No se utilizan expresiones subjetivas. Resalta cada característica de un color diferente. Entonces vamos a resaltarlo con un color diferente. Colorea del mismo color el cuadro que está en el ejemplo de cada característica. Entonces aquí dice el primero. Creo que el elefante se está bañando. El creo no se debe colocar. Entonces no se utilizan expresiones subjetivas. Pedro lee un libro. Predominan las oraciones enunciativas o se utiliza en tercera persona. Alguna de esas dos sirve. Colocámosle, predominan las oraciones enunciativas. Él juega fútbol. Entonces aquí ya utilizamos en tercera persona, él. Se utiliza la tercera persona, los verbos de las ideas principales se conjugan en modo indicativo. Estoy haciendo un escrito en Windows Microsoft. Es un tecnicidio que se utiliza en la informática. Entonces el color es azul oscuro. 3. Los elementos de un texto expositivo. Índice, instrucciones y materiales. En un texto expositivo nos están dando unas instrucciones. B. Introducción, desarrollo y conclusión.
Entonces tiene una introducción, tiene un desarrollo y una conclusión. La respuesta es la B. Etapas de la escritura. Entonces son etapas para realizar un buen texto expositivo. Recuerda que todo esto teniendo en cuenta el tipo de texto narrativo, argumentativo, expositivo y el lenguaje cotidiano, coloquial, técnico, entre otros, que debe estar de acorde con el lector el cual va dirigido. Completa los enunciados. La planeación, dos puntos. Esta etapa es anterior a la escritura, consiste. Entonces, antes de realizarla, el texto es la planeación. Determinar el tema. A desarrollar en el texto. Recopilar información. Organizar la información. Eso es lo que habíamos hablado en el texto expositivo. 2. El proceso de textualización. Se inicia con la redacción de un primer borrador o primera versión. Puede ser muy útil consultar un diccionario para comprobar la corrección de algunos términos. La revisión consiste en revisar, valorar y evaluar, es decir, recoger nuevas ideas, mejorar el texto y valorarlo de forma crítica. Actividad de aplicación. A partir del siguiente texto responde a las preguntas del 1 al 5. Nombre y sobrenombres. Muchos reyes recibieron durante su reinado un apodo o sobrenombre que hacía referencia a alguna característica personal que destacaba entre las demás, y con este sobrenombre pasaron en muchos casos a la historia. El rey décimo de Castilla se le conoce con el sobrenombre del sabio debido a su preocupación por la cultura y a su interés por casi todas las ramas del saber. Bastante menos culto fue el rey Pedro I de Castilla, apodado el Cruel por su carácter vengativo y los muchos crímenes que cometió. Otro rey conocido por su apodo fue Jaime I de Aragón, llamado el Conquistador por las importantes conquistas que realizó. Entre los reyes de Navarra, Sancho VII destacó por su fortaleza y vigor, cualidades que le hicieron recibir el sobrenombre del Fuerte. Y otro de los reyes que recibió un curioso apodo fue Carlos II de España. De este rey se decía que había sido víctima de un hechizo que le impedía tener hijos. Por este motivo pasó a la historia con el sobrenombre de El Hechizado. Seguramente a más de un rey le hubiese gustado quedarse sin apodo. Lea atentamente el primer párrafo y contesta. Pues ya leímos el primer párrafo. Muchos reyes recibieron durante su reinado un apodo o sobrenombre que hacía referencia a alguna característica personal que destacaba entre las demás, y con este sobrenombre pasaron muchos casos a la historia. Entonces, ¿de qué trata el texto? El texto trata sobre de los apodos o sobrenombres que recibieron muchos reyes en la antigüedad. Escriba qué reyes se mencionan en la lectura. Entonces, en el párrafo 2, al rey décimo de Castilla se le conoce con el sobrenombre del sabio a su preocupación por la cultura y a su interés por casi todas las ramas del saber. En el párrafo 2 se nombra al rey Alfonso X. Entonces así vamos a colocar los otros reyes. Contesta qué apodo se aplica a cada uno de los siguientes reyes. ¿Por qué? Entonces Alfonso X de Castilla se le apodaba el sabio. Y explicarlo por qué los llamaban así. Recuerda que los sobrenombres también empiezan con mayúscula. Y seguimos con las siguientes. Señala, ¿qué oración expresa la idea principal? Entonces en el primer párrafo que leímos es la idea principal. Muchos reyes han recibido un apodo por alguna característica personal.
escriba un resumen del texto, nombres y sobrenombres. Entonces vamos a hacer un resumen en estas líneas sobre el texto anterior. Empecé el escrito con la oración que expresa la idea principal. Entonces vamos a copiar esta parte que es la idea principal. ¿Listo? Realiza un artículo divulgativo completando el cuadro. Entonces recuerde que un artículo divulgativo siempre empieza con un título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces pueden escoger cualquier tema, de una enciclopedia, de un libro, y van a escribir un artículo divulgativo. Yo les voy a dar un ejemplo, ustedes van a realizar otro. Los tiburones. Entonces vamos con la introducción. Los tiburones son grandes predadores marinos con un esqueleto cartilaginoso y múltiples agallas. Las agallas están a los lados o debajo de la cabeza. Los tiburones tienen varias hileras de dientes en la boca. Estos predadores pueden tener distintos tamaños, desde especies más pequeñas de las profundidades marinas hasta el ejemplar más grande de ellos llamado tiburón ballena. Este tiburón es conocido por ser el pez más grande. Se cree que puede llegar a medir hasta 18 metros de longitud y se alimenta únicamente de plancton. Algunos de los tiburones más grandes, especialmente el tiburón blanco, son homeotérmicos, es decir, capaces de mantener su cuerpo más caliente que la temperatura del agua. Y por último, la conclusión. A pesar de ser considerados animales peligrosos, rara vez atacan a los humanos. Entonces, muchachos, hemos terminado con la guía número 2, texto expositivo, artículo divulgativo. Vamos a entregar ese cuaderno bien bonito, con más investigación, esa guía con colores bien hecha, y también este punto realiza un artículo divulgativo completando el cuadro. Entonces, cada uno va a hacer su propio texto expositivo. Que tengan un feliz día y hasta la próxima. Muchas gracias.